Hoy vamos a contar la historia de un papa muy extraño, muy curioso. Su nombre de nacimiento era Gerberto, qué nombre, ¿no? Lindo, ¿qué haces? Gerbert sería. Sí, ya veo. d'Aurillac. Había nacido en la Auvergne. Eran territorios francos allá en el año 945. Gerberto fue recibido por los monjes benedictinos en la abadía de Saint-Géraud d'Aurillac. Allí hizo sus estudios y maravilló a todos, ¿no? Porque era notablemente lúcido y al poco tiempo humilló a más de un profesor. Parece que lo que tenía de lúcido lo tenía también de miserable, ¿no? Digo por esto de humillar, Sí, claro. como si la inteligencia consistiera en humillar a los necios. Por favor. ¿No? Bien. Gerberto viajó a España, lo llevó un amigo, el conde de Barcelona, nada menos. Eran tiempos de ocupación musulmana y este chico ingresó a las escuelas árabes de Toledo y de Córdoba. Parece que las relaciones entre los benedictinos y los intelectuales árabes eran estupendas. Esto es raro porque los propios benedictinos participaban de la guerra de la Reconquista, Claro. la predicaban al menos. Bueno, en Toledo, nuestro amigo Gerberto aprendió física, matemáticas y árabe a la perfección. Fue el único papa que habló árabe en toda la historia, exagera el cronista, porque es probable que alguno lo haya hablado o sospechado. Pero de la España musulmana tuvo que irse porque parece que era frecuente en aquellos tiempos que algunos cálculos algebraicos solo lo supieran unos pocos y todos trataban de que ese conocimiento no se difundiera. Se guardaba en secreto, como si se tratara de un saber hermético que jerarquizaba al poseedor. Y un maestro, Ibn al-Hasidi, poseía al parecer un secreto matemático, físico, andá a saber, que Gerberto quiso saber de cualquier modo. Y para enterarse de aquel conocimiento vedado, sedujo a la hija del maestro Ibn al-Hasidi para acceder a la alcoba paterna. Tremendo. Y pudo. Perfecto. Ay, déjame pasar, quiero ver la pieza de tu viejo, no sé qué. Pero fue descubierto y expulsado de España sin poderse enterar de aquel secreto, no se sabe si físico, químico o algebraico qué. Gerberto d'Aurillac regresó a Francia, hizo carrera religiosa y fue nombrado obispo de Reims. Lo nombró el rey Hugo Capeto, que me parece que era el primer Capeto, el fundador de la dinastía de los Capeto. Allí abrió una escuela en donde enseñó asuntos que había aprendido en Toledo con los árabes. Algunos historiadores aseguran que fue él, Gerberto, quien llevó a Francia y a los reinos cristianos el ábaco, es decir, el contador, ese que usaban los chicos en el colegio. Claro, y los chinos también en el colegio. La llegada de Gerberto al papado fue muy complicada, no vale la pena contarla con demasiado detalle. Eran intrigas de poder que estaban entreverados, Capeto, pero también el emperador Otón III. Los franceses colaban cada tanto. Claro, estos lo querían como papa, pero en Roma no toleraban la idea de tener un papa experto en arabismos. Claro, más bien. Le tenían bronca porque había aprendido el árabe. Sí. La cuestión es que fue impuesto medio de prepo como pontífice y se llamó Silvestre II. La cuestión es que se convirtió en el papa menos ortodoxo que se haya conocido. Era inventor, fabricó un astrolabio de gran precisión y se ha dicho que construyó el primer reloj de pesas y péndulo mucho antes incluso de que Galileo tuviese aquella inspiración, ¿no? Cuando veía la lámpara. Construyó un curioso órgano antes de la llegada del año 1000. La tierra era abandonada por quienes la cultivaban, los mercaderes olvidaban sus asuntos, los ricos regalaban sus riquezas, ni siquiera encontraban a quien dárselas porque nadie las quería.
las iglesias estaban abiertas día y noche, no se reclamaban las deudas, hacían cola para confesarse o para recibir la comunión. En fin, cuando llegó la medianoche del 31 de diciembre del 999, el Papa Silvestre celebraba la misa en el altar mayor de la vieja Basílica de San Pedro, de la que había antes, ¿no? Sí, señor. Antes de las reformas que ocasionaron la reforma. Claro, muy bien, muy bien. Cuando la campana dio la señal del año 1000, se produjo una estampida general. Sí, también. El furor fue tal que por unos instantes se creyó que efectivamente había llegado el fin del mundo. Y después, cuando nada ocurría, empezaron las especulaciones, ¿no?, acerca del modo en que se produciría el fin. Se señalaron sequías, plagas, guerras, se establecieron cuáles podían ser los años futuros que debían ser temidos. Algunos eruditos, estudiosos decían que se podía esperar algún escrito tranquilizador del Papa. No, claro. Por ejemplo, tranquilo, firmado el Papa. Pero en las bulas de Gregorio V o en las de Silvestre no hay nada que confirme que la sociedad estuviera atemorizada ante el milenio. Así que acá lo hemos dicho. No parece que todo esto que acabo de decir sea cierto. Se duda de que aquellos temores se hubieran verificado realmente. O que fueran tan generalizados. Claro, son tan mentiras de Strindberg, ¿no? Aquí hemos hablado alguna vez de que no eran tantos los que sabían en aquel entonces en qué año vivían, claro, ni en qué fecha vivían. No era una sociedad tan cargada ni tan minuciosa en la fecha, en la hora y en los números como la actual. Así que probablemente no existió terror alguno en el año 1000. No, sí, seguramente en los centros urbanos y hubo, el milenarismo se trajo algunas comunidades especiales, algunas rebeliones, pero no fue tanto. Silvestre, por estudioso, por artista y por inventor, fue acusado naturalmente de pactar con el diablo. ¿Quién no? Y allí se armó una historia extraña. Se decía que Silvestre había vendido su alma al diablo para conseguir su elección como papa. Curiosa venta, ¿no? ¿Ese es el precio? Claro. Se contaba en voz baja que en las más secretas habitaciones de Silvestre se escondía un demonio enano, pero que le sugería al Papa sus inventos y su heterodoxia. Decían que a menudo se veían ruidos extraños que todos pensaban que provenían del enano, Claro. naturalmente. Ahora, aunque el Papa estuviera completamente solo, también se oían conversaciones en árabe. A lo mejor el Papa practicaba el Claro, en árabe. voz alta como todo no el podía mundo. conversar con nadie, hablaba solo, como hace uno. Yo muchas veces hablo italiano para practicar el idioma, practicar claro. el italiano. Y digo, allá en mi casa, buona tarde, andorrante compadrite. ¿Qué te pensase? Claro. Digo yo para practicar el italiano que, como se ve, lo hablo con la mayor fluidez. Dicen que una vez arrepentido de todo esto, Silvestre confesó sus pecados ante los fieles presentes en San Juan de Letrán y pidió que a su muerte no le rindieran homenaje a su cadáver. Por favor, dice, Sí, no sé. cuando me muera no le rindan homenaje a mi cadáver. Inmediatamente después de esa sentencia murió, tanto como para ver si cumplían con lo que había pedido. Supongo que muchos se habrán creído que se hacía el muerto para ver si lo homenajeaban, en cuyo caso se iba a levantar y decir, ¿qué les dije? Te lo Y dije, no digas que no te avisé. este era el año 1003. Silvestre II fue maldito hace ya más de 1000 años, fíjese usted cómo pasa el tiempo. Sí. Y durante siglos fue tachado de la lista de papas claro. que habían reinado, hasta que un día se olvidaron de tacharlo. Suele ocurrir. Pero la historia de Silvestre II no terminó con su muerte. Sepultado en San Juan de Letrán, ahí mismo donde murió, ¿no? Parece que empezó a decirse que los huesos del esqueleto crujían. Los huesos del esqueleto suelen crujir, pero de los esqueletos de los vivos. Sí, claro, claro. Los otros menos que los pisen no pasa nada. Bueno, parece que estos crujidos eran más fuertes en ocasión de la muerte de un papa. Parece que cuando un papa estaba por morir, se oía... No me salió.
el crujir de los huesos. Bueno. En 1648, en una de las remodelaciones ya de la Basílica de San Pedro Nueva, abrieron la tumba de Silvestre y encontraron al cadáver incorrupto. Ahí está. Pero cuando quisieron moverlo se deshizo en un montón de cenizas, como se cuenta de tanta gente. Exactamente. A fines del siglo XIX se decía que la lápida exudaba y emitía extraños gemidos. Y esto lo hacía cada vez que estaba a punto de morir un papa. A muerte de obispo. Ya convertidos en ceniza, los huesos de Silvestre no crujían, pero eso sí, sudaba la lápida para que todos supiéramos que un papa estaba a punto de morir. Es decir, no un papa, el papa. El papa, claro. Este es el asunto. Bueno, ahora sí podrás hacer. Ahora no, ya en el siglo XX parece que nunca más crujió el esqueleto, ni sudó la lápida, ni gimió nadie. Como se sabe, estos tiempos son de tan poca fe que aunque la lápida hubiera sudado, El papa no se nos moría. hubiéramos resistido a creerlo. Así que, bueno, esta es la idea. ¿A quién quiere dedicar usted? Yo particularmente a la hija de Ibn Sí. al-Hasidi. Sí, que entregó su honor, pero no su secreto, Sí, y eso está sí, muy bien. está bueno. No estaba pensando, este fin de semana estaba leyendo a nuestro amigo Kandinsky, un pintor, un teórico, y que dice que no solamente existe con gran convicción lo visible y lo imaginable, sino que hay que tener en cuenta lo invisible y lo inimaginable. Y creo que a esa categoría pertenece esta idea que rige a los milenarismos, sobre todo porque lo interesante de los tipos que se acercan, que han convivido con algún milenio, nosotros por ejemplo, es que pueden pensar el fin del mundo con el fin de la propia vida, que es otra de las formas que suelen tener los occidentales de pensar el fin del mundo. Muero yo y se acaba el mundo. Y eso, digo, nos coloca siempre en un territorio extraño, puesto que, a ver, si las profecías son ciertas, y estas cosas suceden con los milenios, ciertamente esto implica una relación del destino de los hombres y de las acciones de los hombres con alguna forma de divinidad. Ahora, yo sospecho, como usted decía, que en el año 1000, del mismo modo en el 1500, mucho más en el 2000, que el problema ya no era el fin del mundo, sino el fin de la computadora, que es bastante más prosaico y pedestre, que hay mucha gente que, llegados a ese punto, no están imbuidos de una determinada fe, creer en Dios, por ejemplo, o creer en las profecías. Digo, yo no creo ni en unas ni en otras, y digo, eso marca una especie de soledad, pero lo somete a uno a la duda. Digo, a la duda de saber, llegado ese momento, todos llegamos a las campanadas de ese día, del 31 de diciembre del año anterior, con la sospecha de que quizás sea cierto. Y yo creo que es un momento de gran prueba para los hombres, igual que cualquier momento en el que se pone en juego las creencias de una persona. Yo creo que muy poco respeto le tengo a un musulmán que beba alcohol, por ejemplo, o que profane la idea de la hospitalidad, o a un cristiano que, por ejemplo, en fin, no crea en el juicio de Dios o no se confiese o ese tipo de cosas. Y el asunto es qué pasa con uno, porque llegado el caso, creo que lo que le pasa a uno en los grandes momentos de decisión, Alejandro, es estar sometido a la duda de saber si aquellos principios sobre los cuales uno construyó su vida van a tener una concreción respecto del propio destino. Y creo que ahí está la realidad de una persona. Aquel que duda, en realidad, está poniendo en juego todo lo que vivió antes. Si uno duda en ese momento, igual que en el momento culminante del cariño, en el momento de un duelo, en realidad está como desestimando, dándole otros, resignificando, pero al revés, todo lo que vivió antes. Digo, no hay nada más patético, seguramente. Pienso en algunos de nuestros amigos, en uno mismo, que una vez sometido a la posibilidad del momento cúlmine de una vida, llegado ahí cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, uno que siempre predicó la molestia, porque no haya un más allá, que a uno lo vean justo en ese momento suplicando a la cruz. Y suplicando a la cruz es la canción que vamos a escuchar ahora, que evidentemente ha sido escrita Para estos fines. para estos fines o para recordar la vida del Papa Silvestre II, por más que la letra diga otra cosa, probablemente para quedar bien con el comisario. Es una versión de Edmundo Rivero cantando y acompañándose él mismo con la guitarra.